Buenas tardes, mi nombre es Saúl Álvarez Guerrero, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy les vengo a hablar de hemostasia, enfermedad de von Willebrand, hemofilia A y B, como parte de la actividad 2, momento 2 de la materia Fisiopatología Aplicada 3. Vamos a comenzar. Hablaremos de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia primaria? La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Aquí actúan los trombocitos, pues que son las plaquetas prácticamente. ¿Qué es la hemostasia secundaria? La hemostasia secundaria es cuando se activa completamente el sistema de coagulación, comprendiendo tres fases: la iniciación, la amplificación y la propagación, que ahorita vamos a hablar de sus fases. ¿En qué consisten las tres fases de la hemostasia? Eh, Primeramente es la iniciación, es el proceso del tapón hemostático y se da inmediatamente posterior a que el vaso sanguíneo sufre el traumatismo, formándose entonces el tapón de plaquetas y activando el factor de coagulación 7 y dando inicio a la formación de trombina en muy pequeñas cantidades. La amplificación viene posterior a la iniciación y es una pequeña cantidad de trombina activa que activa las plaquetas, donde por medio del factor XA y coafactores unidos a las plaquetas precipitan la formación de trombina. Y finalmente, la propagación. En esta etapa, el fibrinógeno formado en la fase de iniciación sufre un cambio químico que le permite convertirse en soluble, otorgando así la capacidad de enlazarse con otras moléculas, formando de forma general fibrina y dando oportunidad a formar un coágulo secundario. Entonces, como podemos ver, primero se hace la lesión, se forman pequeñas plaquetas. Si ese pequeño tapón no puede detener el sangrado, se activa la fase de amplificación, donde ya hay una formación mayor de trombina. En pequeñas cantidades se va extendiendo hasta que se forma el fibrinógeno, que es en la etapa de propagación. Siguiendo con nuestros temas, ahora vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand? Es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se caracteriza por hemorragias mucocutáneas de intensidad variable que afecta primordialmente a la hemostasia primaria en su interacción plaquetaria. El factor de von Willebrand en el endotelio, este factor se codifica en el cromosoma 12, por lo tanto es una enfermedad autosómica. ¿Cuál es su fisiopatología? El factor de von Willebrand está sintetizado y secretado por el endotelio vascular para formar parte de la matriz perivascular. Promueve la fase de adhesión plaquetaria de la hemostasia al unirse al receptor de la membrana de la superficie plaquetaria, que es la glucoproteína IB y 9, y conectada así a las plaquetas con la pared vascular. También se requiere una sustancia química para mantener concentraciones plasmáticas normales del factor 8. Las concentraciones de esta sustancia química pueden aumentar transitoriamente en respuesta al estrés, al ejercicio, al embarazo y la inflamación o la infección. Bueno, enseguida hablaremos de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia A? La hemofilia A es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada por la deficiencia funcional o cuantitativa del factor 8, que es el que da la hemofilia A, y el factor 9, que es el de la hemofilia B, que lo veremos más adelante. Esto derivado de un defecto en genes del cromosoma X. Como nosotros sabemos, los hombres somos XY, entonces la mujer es portadora, mientras el hombre desarrolla la patología. ¿Cuál es la fisiopatología? La hemostasia normal requiere mayor del 30% de concentraciones normales de factor 8. La mayoría de los pacientes con hemofilia tienen concentraciones de 5% y en casos muy severos tienen concentraciones de 1%. El nivel funcional o la actividad del factor 8 o 9, que también lo vamos a ver en la hemofilia B, por lo tanto, la gravedad del sangrado varía dependiendo de la mutación específica del factor 8, que es el específico de la hemofilia A.
Ahora hablaremos de la hemofilia B. La hemofilia B es muy similar a la hemofilia A, solamente que en la hemofilia B el factor que se ve afectado es el factor 9 de la coagulación, lo que es derivado de un defecto en el cromosoma X, igual que en la hemofilia A. Entonces, nuevamente aquí el que desarrolla la enfermedad es el hombre, mientras que la mujer es la portadora. ¿Cuál es su fisiopatología? La hemostasia normal requiere del 30% de las concentraciones normales del factor 9. La mayoría de los pacientes con hemofilia tienen concentraciones al 5% y en casos muy extremos menores al 1%. El nivel de actividad del factor 9 de la hemofilia B, entonces, por lo tanto, la gravedad del sangrado dependerá de las concentraciones que exista de este factor, o sea, el factor 9. Sí, es muy similar, ambas, la hemofilia A y la hemofilia B son muy similares. Lo único que las diferencia es que una es del factor 8 y la hemofilia B es del factor 9. Bueno, pues con esto doy por terminada mi pequeña exposición referente a enfermedades relacionadas con la cascada de la coagulación. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas donde se obtuvo la información. Agradezco mucho su atención, espero haberme dado a entender y nos vemos.